Su jefe millonario le ordenó acompañarlo a un evento, pero cuando tomó su mano, nada siguió siendo profesional. El sonido del teléfono interrumpió el silencio de la oficina en el piso 20 del Grupo Vanguardia. Sofía Hernández levantó la vista de los planos arquitectónicos que estaba revisando y miró el reloj. 6:30 de la tarde. La mayoría de los empleados ya se habían marchado, pero ella seguía ahí, como siempre, terminando las tareas pendientes. Sofía, a mi oficina. Ahora, la voz grave de Alejandro Mendoza resonó a través del intercomunicador. Ella suspiró, guardó los documentos en su escritorio y se dirigió hacia la imponente oficina de cristal de su jefe. A través de los ventanales se podía ver el atardecer dorado sobre Guadalajara, con las luces de la ciudad comenzando a encenderse. Alejandro estaba de pie, de espaldas a ella, observando el paisaje urbano con las manos en los bolsillos de su traje italiano. «¿Señor Mendoza me mandó llamar?», preguntó Sofía manteniendo la distancia profesional que había aprendido a conservar durante los 2 años que llevaba trabajando para él. Alejandro se giró lentamente. Su rostro, como siempre, era una máscara de seriedad. Alto, de complexión atlética y con esos ojos verdes que parecían penetrar cada pensamiento, era exactamente el tipo de hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. «Siéntate», ordenó señalando la silla frente a su escritorio de caoba. Sofía obedeció, cruzando las manos sobre su falda negra. Había aprendido que cuando Alejandro usaba ese tono, significaba que algo importante estaba por suceder. «El viernes tengo una cena de gala en la Ciudad de México. Los inversionistas japoneses de la corporación Nakamura estarán presentes, y este evento determinará si conseguimos el contrato para el complejo residencial más grande de Latinoamérica», comenzó a explicar, caminando alrededor de su escritorio. «Es un proyecto de $500 millones, Sofía. No puedo permitirme errores». «Entiendo, señor. ¿Necesita que prepare algo especial para el viaje? ¿Reservaciones, documentos, presentaciones?», preguntó ella, ya mentalmente organizando la logística que esto implicaría. Alejandro se detuvo frente a ella y la miró directamente a los ojos. «Necesito que me acompañes». Sofía parpadeó confundida. «¿Perdón? No entiendo. ¿Quiere que vaya como su asistente?» «No, quiero que vayas como mi pareja». Las palabras cayeron como una bomba en la tranquila oficina. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones y tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de haber escuchado bien. ¿Su pareja? Señor Mendoza, creo que no entendí bien». Alejandro regresó a su silla y se sentó, juntando las manos sobre el escritorio. «Los japoneses son muy tradicionales. Valoran la estabilidad, la familia, las relaciones duraderas. Si aparezco soltero en un evento tan importante, podrían cuestionar mi compromiso a largo plazo con los proyectos. Necesitan ver que soy un hombre estable, confiable. Pero, señor, seguramente tiene a alguien más apropiado para este tipo de representación», tartamudeó Sofía, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. «No tengo tiempo para explicaciones largas ni para buscar a alguien más. Tú conoces mi trabajo, sabes cómo pienso, y tienes la presencia necesaria. Además, puedes hablar sobre los proyectos arquitectónicos con conocimiento real». Sofía se quedó en silencio, procesando la propuesta. Era absurda, profesionalmente cuestionable y personalmente aterradora. Trabajar con Alejandro ya era suficientemente desafiante manteniendo la distancia. Fingir ser su pareja sería: «Recibirás una bonificación de $50,000, agregó él, como si hubiera leído sus pensamientos. «Y por supuesto todos los gastos pagados, hotel, vestimenta, transportación, $50,000. Con esa cantidad podría pagar las deudas del hospital de su madre y hasta sobrar para los medicamentos del próximo mes». Sofía sintió cómo su resistencia se desmoronaba ante la cruda realidad de sus necesidades económicas. «Yo necesito pensarlo», murmuró. «No hay tiempo para pensar. El evento es en 3 días. Necesito una respuesta ahora». La presión en su voz era evidente. Sofía conocía esa determinación implacable de Alejandro, la misma que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de México antes de los 35 años. ¿Y si algo sale mal? Si no soy convincente. Por primera vez en la conversación, algo parecido a una sonrisa rozó los labios de Alejandro. «Sofía,
Has manejado crisis, presentaciones, inversionistas difíciles y has mantenido esta empresa funcionando impecablemente durante 2 años. Puedes manejar una cena. Ella respiró profundo, pensando en su madre en el hospital, en las facturas acumulándose, en las oportunidades que quizás nunca más se presentarían. Está bien, lo haré. Al día siguiente, Sofía llegó temprano a la oficina, pero ya encontró a Alejandro ahí, hablando por teléfono en inglés con lo que parecían ser los inversionistas japoneses. Lo observó desde su escritorio mientras él gesticulaba sutilmente, su voz profunda llenando el espacio. Había algo hipnótico en la forma en que manejaba los negocios, con esa seguridad que parecía emanar de cada poro de su piel. Cuando terminó la llamada, se acercó al escritorio de ella. Esta tarde iremos de compras. Necesitas un vestido apropiado para el evento. Señor Mendoza, no es necesario. Tengo ropa formal adecuada, protestó Sofía, aunque sabía que su guardarropa no se acercaba ni remotamente al nivel de elegancia que este evento requeriría. Sofía, vas a estar rodeada de las mujeres más elegantes de la alta sociedad mexicana e internacional. No es momento para ahorrar. La forma directa en que lo dijo no fue cruel, pero sí brutalmente honesta. Sofía se sintió pequeña por un momento, recordando las diferencias abismales entre sus mundos. Además, continuó él suavizando ligeramente el tono, necesitamos coordinar nuestras historias. Si alguien pregunta cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevamos juntos, necesitamos tener respuestas consistentes. Esa tarde, Alejandro la llevó a la zona más exclusiva de Guadalajara. El centro comercial al que entraron tenía tiendas cuyos nombres Sofía solo había visto en revistas: Chanel, Gucci, Valentino. Se sintió fuera de lugar entre los mármoles pulidos y las luces tenues que hacían que todo brillara como en un sueño. Buenas tardes, señor Mendoza. Una vendedora elegante se acercó inmediatamente, como si lo hubiera estado esperando. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Necesitamos un vestido para una cena de gala. Algo elegante pero no demasiado llamativo, explicó Alejandro con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a este tipo de servicios. Durante la siguiente hora, Sofía se probó vestido tras vestido. Cada uno costaba más que su salario mensual, y ella se sentía como si estuviera jugando a disfrazarse. En el espejo, veía reflejada a una mujer que no reconocía completamente, elegante, sofisticada, pero aún con esa incertidumbre en los ojos. Ese, dijo Alejandro cuando salió con un vestido azul marino de seda que se ajustaba perfectamente a su figura sin ser indiscreto. Es perfecto. Sus ojos se encontraron en el espejo y por un momento algo cambió en la expresión de él. Una chispa de algo que no pudo identificar, pero que hizo que sintiera mariposas en el estómago. También necesitará zapatos, una cartera y quizás algo de joyería, sugirió la vendedora rompiendo el momento. 2 horas después, salieron de las tiendas con bolsas que contenían un guardarropa completo. Durante el trayecto de regreso en el auto de Alejandro, un BMW negro que olía a cuero y a su colonia sutil, él comenzó a definir los detalles de su relación. Nos conocimos hace 1 año y medio en una conferencia de arquitectura sostenible en Puerto Vallarta. Tú estabas presentando tu tesis sobre construcción ecológica y yo quedé impresionado con tu propuesta. Comenzó, manejando con esa precisión característica suya. Comenzamos como una colaboración profesional que gradualmente se convirtió en algo personal. Sofía tomaba notas mentalmente, pero no pudo evitar sorprenderse de lo detallado que era el relato. ¿Cómo sabes sobre mi tesis?, preguntó. Revisé tu expediente cuando te contraté. Arquitectura sostenible con especialización en vivienda social, Universidad de Guadalajara. Muy impresionante, por cierto. El hecho de que hubiera prestado atención a esos detalles la sorprendió. Durante 2 años había asumido que para él ella era solo una empleada eficiente, no una persona con historia y logros propios. ¿Y por qué no hemos hecho pública la relación? Porque ambos somos profesionales que preferimos mantener separadas nuestras vidas personal y laboral. Pero este evento es tan importante que decidimos hacer una excepción. Sonaba convincente, incluso para ella misma. Hay algo más, agregó él, deteniéndose en un semáforo en rojo. Tendremos que mostrar cierta cercanía física, nada inapropiado, pero los japoneses son observadores. Tomarme del brazo, quizás algún gesto cariñoso sutil.
Sofía sintió que se le aceleraba el pulso ante la idea de tener contacto físico con Alejandro. Durante 2 años había mantenido cuidadosamente la distancia profesional, consciente de lo peligroso que podía ser desarrollar sentimientos por su jefe. Y ahora él le pedía exactamente lo opuesto. ¿Estás nerviosa?, preguntó él, notando su silencio. Un poco, admitió ella. No estoy acostumbrada a este tipo de actuación. No pienses en ello como actuación. Solo sé tú misma, pero una versión más relajada de ti misma. Cuando llegaron al edificio donde Sofía vivía, un complejo de apartamentos modestos pero bien cuidados, en una zona de clase media de Guadalajara, Alejandro apagó el motor. Sofía, dijo con un tono más serio, quiero que sepas que aprecio que hayas aceptado hacer esto. Sé que no es fácil para ti. Ella lo miró viendo por primera vez una vulnerabilidad sutil en sus ojos. ¿Por qué yo, señor Mendoza? Realmente, ¿por qué no alguien de su círculo social? Alejandro tardó un momento en responder, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Porque confío en ti, dijo finalmente, y en situaciones como esta, la confianza vale más que cualquier otra cosa. El vuelo a la Ciudad de México fue tenso y silencioso. Sofía viajaba en primera clase por primera vez en su vida, tratando de no parecer impresionada por los asientos de cuero y el servicio personalizado. Alejandro trabajaba en su laptop, revisando contratos y respondiendo emails, completamente concentrado en los negocios. Al aterrizar, un chofer los esperaba con un letrero discreto. El hotel era impresionante, el Four Seasons en Polanco, con su lobby de mármol y cristal que reflejaba la opulencia de la zona más exclusiva de la capital. Sofía se sintió pequeña entre tanta elegancia, pero trató de caminar con la seguridad que Alejandro parecía esperar de ella. «Reservación para Mendoza», dijo él en recepción. «Por supuesto, señor Mendoza. Tenemos preparada la suite presidencial, tal como solicitó», respondió el recepcionista con una sonrisa profesional. «¿Necesitarán llaves separadas o...?» Sofía sintió que se le cortaba la respiración. «Una suite». Habían reservado una suite. «Una sola llave está bien», respondió Alejandro sin inmutarse. Cuando llegaron a la habitación, Sofía se quedó paralizada en la puerta. La suite era más grande que su apartamento completo. Una sala de estar elegante, una mesa de comedor para 8 personas, y a través de una puerta entreabierta, alcanzaba a ver una cama king size. «Yo pensé que tendríamos habitaciones separadas», murmuró, dejando su maleta junto a la puerta. «Sofía, somos una pareja. Sería extraño que pidiéramos habitaciones separadas», explicó Alejandro, aflojándose la corbata. «Pero no te preocupes, el sofá es cómodo, dormiré ahí». «No, yo puedo dormir en el sofá. Es su dinero, su suite». «Absolutamente no. Jamás permitiría que una mujer durmiera en el sofá mientras yo tengo una cama». La caballerosidad en su voz era genuina, y Sofía se sintió aliviada y nerviosa a la vez. Compartir espacio con Alejandro fuera del entorno profesional se sentía íntimo de una manera que no había anticipado. «La cena es a las 8», dijo él, consultando su reloj. «Son las 4. ¿Necesitas tiempo para prepararte?» «Sí, creo que sí». «Perfecto. Yo tengo algunas llamadas que hacer». Sofía se encerró en el baño, que era tan lujoso como el resto de la suite, con una tina de mármol y amenidades de marcas que no reconocía pero que olían increíble. Mientras se daba un baño, trató de calmar sus nervios. En pocas horas estaría fingiendo ser la pareja de su jefe frente a algunas de las personas más poderosas del mundo empresarial. Cuando salió del baño envuelta en la bata del hotel, encontró a Alejandro en la sala todavía hablando por teléfono en inglés. Había cambiado su traje por unos pantalones casuales y una camisa blanca que dejaba entrever su físico atlético. Al verla, cortó la llamada abruptamente. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, solo son muchos nervios juntos», admitió ella, consciente de lo vulnerable que sonaba. Alejandro se acercó y por primera vez desde que lo conocía, su expresión se suavizó completamente. «Sofía, vas a estar perfecta. Eres inteligente, elegante y conoces el negocio mejor que muchos de los ejecutivos que estarán ahí». Su proximidad la ponía nerviosa. Podía oler su colonia, ver las pequeñas arrugas de concentración alrededor de sus ojos. Era diferente verlo así, más relajado, más humano. «¿Y si hacemos algo mal?»,
si no somos convincentes? Alejandro sonrió, una sonrisa verdadera que transformó completamente su rostro. Entonces improvisaremos. Somos un buen equipo, ¿no es cierto? A las 7:30, Sofía emergió del dormitorio completamente transformada. El vestido azul marino se ajustaba a su figura como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Se había recogido el cabello en un moño elegante pero no demasiado rígido, y el maquillaje realzaba sus ojos oscuros sin ser excesivo. Alejandro, que estaba ajustándose los gemelos de su smoking, se quedó inmóvil al verla. ¿Está bien?, preguntó Sofía, insegura ante su silencio. «Estás perfecta», dijo él, y por un momento pareció olvidarse de que esto era solo un acuerdo de negocios. El salón de eventos del hotel estaba lleno de mesas elegantemente decoradas con centros de mesa de orquídeas blancas. La élite empresarial de México y varios inversionistas internacionales conversaban mientras un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica. Sofía reconoció algunas caras de las revistas de negocios y sintió una mezcla de admiración y intimidación. «Señor Mendoza», un hombre japonés de mediana edad, se acercó con una sonrisa cordial. «Es un placer verlo nuevamente». «Señor Nakamura, el placer es mío», respondió Alejandro, y luego, con naturalidad, puso su mano en la espalda baja de Sofía. «Permítame presentarle a Sofía Hernández, mi pareja». «Encantado de conocerla, señorita Hernández», dijo Nakamura con una ligera reverencia. «El placer es mío, señor Nakamura», respondió Sofía, sorprendiéndose de lo natural que sonó. «Alejandro me ha contado mucho sobre sus proyectos en Tokio. La integración de espacios verdes en arquitectura urbana es fascinante». Los ojos de Nakamura se iluminaron ante el comentario, y Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿También trabaja en arquitectura?» «Sí, me especializo en construcción sostenible. De hecho, así fue como conocí a Alejandro», respondió Sofía siguiendo el guión que habían ensayado, pero agregando detalles propios que hacían la historia más creíble. Durante la siguiente hora, circularon por el evento. Alejandro mantenía constantemente una mano en su espalda o su brazo, gestos que parecían naturales pero que a Sofía le aceleraban el pulso. Ella se sorprendió de lo fácil que le resultaba conversar con los inversionistas sobre arquitectura y desarrollo urbano, temas en los que realmente tenía conocimiento y pasión. «Son una pareja muy complementaria», comentó la esposa de uno de los ejecutivos japoneses. «Se nota que comparten una visión común. Sofía me ha enseñado mucho sobre la responsabilidad social en la construcción», dijo Alejandro, mirándola con una expresión que parecía genuinamente cariñosa. «Ha cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas». Por un momento Sofía se olvidó de que estaban actuando. La forma en que él la miraba, el orgullo en su voz cuando hablaba de su trabajo, se sentía tan real que tuvo que recordarse a sí misma que esto era solo temporal. La cena transcurrió sin incidentes. Sofía se las arregló para mantener conversaciones inteligentes sobre sostenibilidad urbana, desarrollo inmobiliario y responsabilidad ambiental. Alejandro parecía genuinamente impresionado con su desenvoltura, y más de una vez la sorprendió mirándola con una expresión que no supo interpretar. «El proyecto de viviendas ecológicas que están proponiendo suena revolucionario», dijo Nakamura durante el postre. «Combinar lujo con sostenibilidad es exactamente lo que el mercado necesita». «Esa fue idea de Sofía», respondió Alejandro. «Ella insistió en que podíamos crear algo hermoso sin sacrificar la responsabilidad ambiental». «¿En serio?». Nakamura se dirigió directamente a ella. «Me encantaría escuchar más detalles». Sofía sintió todos los ojos de la mesa sobre ella. Este era el momento crucial, lo que podría definir si conseguían o no el contrato más importante en la carrera de Alejandro. La clave está en entender que el lujo del siglo XXI no puede separarse de la conciencia ambiental. Comenzó, sintiendo crecer su confianza. Los materiales sostenibles no solo son una responsabilidad ética, sino que crean espacios más saludables y, a largo plazo, más valiosos para los propietarios. Durante los siguientes 20 minutos, Sofía explicó conceptos de arquitectura bioclimática, sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia y diseño solar pasivo. Nakamura y los otros inversionistas escuchaban fascinados, haciendo preguntas técnicas que ella respondía con seguridad y conocimiento. Cuando terminó su explicación,
Hubo un momento de silencio antes de que Nakamura comenzara a aplaudir. ¡Extraordinario! Señor Mendoza, entiendo ahora por qué sus proyectos han tomado esta dirección tan innovadora. Alejandro sonrió y tomó la mano de Sofía sobre la mesa. Sofía es mi inspiración, dijo, y la forma en que apretó su mano hizo que ella se preguntara si seguía actuando. Cuando regresaron a la suite cerca de medianoche, ambos estaban eufóricos. Alejandro se aflojó la corbata y se dejó caer en el sofá con una sonrisa que Sofía nunca le había visto. Fue perfecto, dijo, absolutamente perfecto. Nakamura quedó fascinado contigo. ¿En serio crees que funcionó?, preguntó Sofía, quitándose los zapatos con alivio. Más que funcionó. Los convenciste de que nuestro enfoque sostenible no es solo una moda, sino el futuro. Y la forma en que hablabas. Sofía, ¿por qué nunca me habías contado sobre todas esas ideas? Ella se sentó en el otro extremo del sofá, consciente de lo íntimo que se sentía estar en bata de hotel conversando con Alejandro. Nunca me preguntaste. Respondió simplemente. Soy su asistente ejecutiva, no su socia de negocios. Alejandro la miró con una expresión extraña, como si estuviera viendo algo en ella que nunca había notado antes. Eso va a cambiar, murmuró. ¿Qué? Nada. Solo, gracias, Sofía, por todo esto. Hubo un momento de silencio cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente, Sofía se puso de pie. Debería irme a dormir. Mañana será otro día intenso. Sí, tienes razón. Pero ninguno de los dos se movió, y Sofía se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. Sofía despertó con la luz del sol, filtrándose a través de las cortinas de seda de la suite. Por un momento, se sintió desorientada en la cama king size, hasta que recordó dónde estaba y por qué. El evento de la noche anterior le parecía casi un sueño. Las conversaciones sofisticadas, la admiración en los ojos de los inversionistas y, sobre todo, la forma en que Alejandro la había mirado. Se incorporó lentamente y escuchó ruidos en la sala. El aroma del café recién hecho llegaba hasta el dormitorio. Alejandro ya estaba despierto. Se puso la bata del hotel y salió tímidamente. Lo encontró en la terraza de la suite, ya vestido con un traje gris impecable, hablando por teléfono mientras observaba el skyline de la Ciudad de México. Había desayuno servido en la mesa, frutas frescas, pan dulce mexicano, jugo de naranja recién exprimido y ese café que olía glorioso. Al verla, Alejandro cortó la llamada inmediatamente. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó, y había algo diferente en su voz. Más cálido, menos formal. «Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿El sofá estuvo cómodo?». Sofía se sintió culpable al pensar en él durmiendo en la sala mientras ella ocupaba la lujosa cama. «Perfectamente», mintió él, aunque Sofía notó las ligeras ojeras bajo sus ojos. «Ven, desayuna. Acabo de hablar con Nakamura». Sofía se acercó a la mesa y Alejandro le sirvió café en una taza de porcelana fina. «¿Y?», preguntó, aunque su estómago se había contraído por los nervios. «Quieren reunirse hoy por la mañana para discutir los detalles específicos del contrato». Alejandro no pudo contener una sonrisa. «Sofía, conseguimos el proyecto». Ella sintió una explosión de alegría y alivio. Sin pensarlo, se levantó de un salto y lo abrazó. Fue un abrazo espontáneo, lleno de emoción genuina, y por un momento Alejandro se tensó antes de corresponderle, rodeándola con sus brazos. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Sofía llevaba solo la bata del hotel. Él tenía sus brazos alrededor de ella, y estaban lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el latido de su corazón. Se separaron abruptamente, ambos conscientes de que habían cruzado una línea invisible. «Lo siento, yo me emocioné», murmuró Sofía sintiendo cómo se le encendían las mejillas. «No hay nada que disculpar», respondió Alejandro, pero su voz sonaba ligeramente ronca. «Tu contribución fue fundamental para esto». Se sentaron a desayunar en un silencio que no era incómodo, pero sí cargado de una tensión nueva. Sofía se dio cuenta de que veía a Alejandro de manera diferente ahora, no solo como su jefe exigente y millonario, sino como el hombre que había confiado en ella, que había valorado sus ideas, que la había presentado con orgullo a los inversionistas más importantes de su carrera. «Sofía»,
dijo él finalmente. Quiero pedirte algo. ¿Qué cosa? La reunión de hoy es crucial. Nakamura quiere que tú estés presente para explicar los aspectos técnicos del diseño sostenible. Sofía casi se atraganta con el café. ¿Yo? Pero Alejandro... Señor Mendoza, yo no soy parte de su equipo de arquitectos. Soy su asistente. Ayer demostraste que entiendes estos conceptos mejor que muchos de mis arquitectos senior. Y Nakamura confía en ti. Pero yo no tengo autoridad para tomar decisiones sobre el proyecto. Alejandro la miró intensamente. ¿Y si la tuvieras? ¿Qué quiere decir? Estoy considerando crear un nuevo departamento en la empresa. Desarrollo sostenible. Necesitaría a alguien que lo dirija, alguien que entienda tanto la parte técnica como la visión comercial. Sofía se quedó paralizada. ¿Alejandro le estaba ofreciendo una promoción? ¿Un puesto ejecutivo? Yo no sé qué decir. No digas nada todavía. Primero terminemos esto. Pero quiero que sepas que lo que vi ayer no fue solo una actuación para los inversionistas. Fue real. Tu talento es real. La reunión con los inversionistas japoneses se llevó a cabo en una sala de juntas privada del hotel. Sofía había elegido un traje sastre negro con una blusa blanca, proyectando profesionalismo sin perder elegancia. Alejandro había insistido en que se sentara a su lado en lugar de tomar notas desde una esquina, como solía hacer en las reuniones de la empresa. Señorita Hernández, comenzó Nakamura después de los saludos protocolarios. Me gustaría entender mejor cómo implementaría usted los sistemas de captación de agua pluvial en un proyecto de la magnitud que estamos contemplando. Durante la siguiente hora, Sofía se encontró liderando gran parte de la discusión técnica. Explicó sistemas de biorretención, jardines de lluvia urbanos y cómo integrar la tecnología verde sin comprometer el diseño arquitectónico. Alejandro la apoyaba con datos financieros y logísticos, pero claramente ella era el foco de atención. «Impresionante», murmuró uno de los ejecutivos en inglés a su colega, sin saber que Sofía entendía perfectamente. «Es mucho más que una cara bonita». Sofía sintió una punzada de irritación, pero mantuvo su compostura profesional. Alejandro, sin embargo, intercedió inmediatamente. «Señores, Sofía es una arquitecta brillante con maestría en desarrollo sostenible. Su belleza es solo un bonus», dijo con una firmeza que sorprendió a todos, incluyendo a ella. La reunión terminó con los japoneses comprometiéndose formalmente al proyecto. Mientras recogían los documentos, Nakamura se acercó a Sofía. «Señorita Hernández, si alguna vez considera trabajar en Japón, tenemos varios proyectos que podrían interesarle». Cuando se quedaron solos en la sala de juntas, Sofía se dejó caer en una silla, abrumada por todo lo que había pasado. «No puedo creer lo que acaba de suceder», murmuró. «Acabas de impresionar a algunos de los inversionistas más exigentes del mundo», dijo Alejandro, sentándose frente a ella. «Y además, acabas de recibir una oferta de trabajo internacional. Todo esto se siente irreal. Ayer era tu asistente ejecutiva y hoy eres una ejecutiva por derecho propio». Se miraron a los ojos y Sofía sintió esa conexión extraña que había estado creciendo entre ellos desde la noche anterior. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo personal?». Él asintió, curioso por el cambio en su tono. «¿Por qué nunca te casaste? Quiero decir, eres exitoso, atractivo, podrías tener a cualquier mujer». Alejandro sonrió con ironía. «¿Quieres la respuesta diplomática o la verdadera?». «La verdadera. Porque nunca encontré a alguien que me viera como algo más que una cuenta bancaria. Las mujeres de mi círculo social están interesadas en el estilo de vida que puedo ofrecerles, no en el hombre que soy realmente». Su honestidad la sorprendió. Era la primera vez que Alejandro se mostraba vulnerable con ella. «Debe ser muy solitario», comentó Sofía suavemente. «Lo era», dijo él, y el tiempo pasado no pasó desapercibido para ella. «¿Y tú? Una mujer inteligente y hermosa como tú, ¿por qué no hay nadie en tu vida?». Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. Esta conversación se estaba volviendo peligrosamente personal. «Los hombres de mi círculo se sienten intimidados por una mujer que tiene ambiciones profesionales. Y los hombres exitosos, bueno, no se fijan en mujeres como yo. Mujeres como tú, mujeres que toman el transporte público, que se preocupan por pagar la renta a tiempo, que compran su ropa en tiendas departamentales». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Sofía,
¿Sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que eras especial? Ella negó con la cabeza, sin confiar en su voz. Fue hace 6 meses. Habías trabajado hasta muy tarde revisando los planos del proyecto Rivera. Te quedaste porque encontraste un error en los cálculos estructurales que podría haber costado millones en reparaciones posteriores. Cuando te pregunté por qué no habías delegado esa revisión a los ingenieros, me dijiste, porque mi nombre también está en este proyecto, y no puedo dormir tranquila sabiendo que hay familias que van a vivir en algo que yo no revisé personalmente. Sofía se sorprendió de que recordara ese momento con tanto detalle. Esa noche, me di cuenta de que tenía a la persona más íntegra que había conocido trabajando para mí, y yo la trataba solo como una asistente eficiente. El aire en la sala de juntas se había vuelto espeso. Sofía se levantó abruptamente, sintiendo que necesitaba espacio para respirar. Alejandro, creo que deberíamos... Esto no es una buena idea. ¿El qué no es una buena idea? Esta conversación, esta cercanía. Ayer era solo un acuerdo de negocios, pero ahora... ¿Ahora qué? Alejandro se levantó también, acercándose a ella. Ahora se siente real, y eso me asusta. Estaban a menos de 1 metro de distancia. Sofía podía ver las motas doradas en sus ojos verdes, la línea firme de su mandíbula, la forma en que su respiración se había acelerado ligeramente. ¿Y si fuera real?, preguntó él en voz baja. No puede ser real. Somos de mundos completamente diferentes. Tú eres Alejandro Mendoza, y yo soy solo. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, la interrumpió él. El teléfono de Alejandro sonó en ese momento, rompiendo la tensión. Era su chofer, informándole que los esperaba para llevarlos al aeropuerto. Regresaron a la suite para recoger sus maletas en silencio, ambos conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos y de que una vez que regresaran a Guadalajara, tendrían que decidir qué hacer con esos sentimientos que ya no podían ignorar. El vuelo de regreso a Guadalajara estuvo lleno de una tensión silenciosa. Alejandro trabajaba en su laptop, pero Sofía notaba que sus ojos se desviaban hacia ella con frecuencia. Ella fingía leer una revista de arquitectura, pero las palabras se difuminaban en su mente mientras procesaba todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Al aterrizar, la realidad los golpeó como una bofetada fría. En el aeropuerto, Alejandro volvió a ser el ejecutivo distante de siempre. Su chofer los esperaba, y durante el trayecto hacia la oficina para recoger el auto de Sofía, apenas intercambiaron palabras sobre temas profesionales. Mañana tenemos una junta con el equipo de arquitectos para empezar a planificar el proyecto Nakamura, dijo Alejandro mientras se detenían en el estacionamiento de Grupo Vanguardia. Por supuesto, señor Mendoza, respondió Sofía, notando que había vuelto al formalismo y sintiendo una punzada de dolor al escucharse a sí misma. Sofía, comenzó él, pero se detuvo al ver que varios empleados salían del edificio al final del día laboral. Nos vemos mañana, dijo ella rápidamente, tomando sus maletas y dirigiéndose hacia su auto. Esa noche, en su pequeño apartamento, Sofía se sintió como si hubiera despertado de un sueño hermoso pero imposible. Mientras desempacaba el vestido azul marino y la ropa elegante, recordó la forma en que Alejandro la había mirado, la confianza que había depositado en ella, las palabras que le había dicho sobre su talento. Su teléfono sonó. Era su madre. «Mija, ¿cómo te fue en tu viaje de trabajo?» «Bien, mamá. Muy bien, de hecho. Creo que van a darme una promoción. ¡Qué maravilloso! Siempre supe que eras especial. Tu papá estaría muy orgulloso». La mención de su padre, que había muerto cuando ella tenía 20 años, le trajo una oleada de emociones. Él había sido un arquitecto humilde que soñaba con construir viviendas dignas para familias trabajadoras. En muchos sentidos, sus propias ambiciones profesionales eran una forma de honrar su memoria. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Cómo supiste que papá era el hombre correcto para ti?» Su madre guardó silencio por un momento. «Porque me veía, mija. No veía a la muchacha pobre del barrio, ni a alguien que podía impresionar a sus amigos. Me veía a mí, con mis sueños, mis miedos, mis ambiciones, y yo podía ver en él al hombre bueno que era, no solo al arquitecto que quería ser». «¿Por qué preguntas eso?» «Solo curiosidad», mintió Sofía. Al día siguiente,
Llegó temprano a la oficina, esperando encontrar una nota sobre su escritorio o alguna señal de que Alejandro quería hablar sobre lo que había pasado entre ellos. En cambio, encontró un memo formal convocándola a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Su estómago se contrajo. ¿La iban a despedir? ¿Habían decidido que lo que pasó en Ciudad de México fue inapropiado? Señorita Hernández, la recibió la directora de RH, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional. El señor Mendoza me ha pedido que discuta con usted algunas modificaciones en su posición dentro de la empresa. Sofía asintió, preparándose para lo peor. A partir del lunes próximo, usted será promovida al puesto de directora de Desarrollo Sostenible, con un incremento salarial del 150% y un presupuesto de departamento de 2 millones de pesos para el primer año. Sofía parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Perdón? Además, tendrá un equipo de 3 arquitectos junior bajo su supervisión y reportará directamente al señor Mendoza. Felicidades, es una promoción muy impresionante. Cuando salió de RH, se dirigió directamente a la oficina de Alejandro, pero su nueva asistente le informó que estaba en reuniones externas todo el día. Durante los siguientes días, Sofía apenas vio a Alejandro. Él parecía estar evitándola deliberadamente, enviando instrucciones a través de emails o de su asistente. Cuando coincidían en reuniones, él mantenía un profesionalismo impecable pero frío. Sofía se sumergió en su nuevo puesto, diseñando protocolos de construcción sostenible y entrevistando candidatos para su equipo. Era exactamente el trabajo que había soñado, pero la ausencia emocional de Alejandro hacía que todo se sintiera agridulce. El viernes por la tarde finalmente lo confrontó. Esperó hasta que todos los empleados se hubieran marchado y entró a su oficina sin tocar. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Alejandro levantó la vista de sus documentos y por un momento su máscara profesional se resquebrajó. Sofía vio cansancio en sus ojos, como si él también hubiera estado luchando con la situación. «Sofía, si es sobre el proyecto Nakamura, puedes enviarme un reporte por email». «No es sobre el proyecto y lo sabes», lo interrumpió. «Es sobre nosotros, sobre lo que pasó en Ciudad de México». «No pasó nada en Ciudad de México. Cumplimos con nuestro acuerdo profesional. Conseguimos el contrato. Y ahora cada uno está en su lugar correspondiente». Su frialdad le dolió más de lo que esperaba. «¿En serio vas a fingir que no significó nada?» Alejandro se levantó de su escritorio y se acercó a los ventanales, dándole la espalda. «Sofía, eres una mujer extraordinaria. Te mereces algo mejor que complicaciones con tu jefe. ¿Y si no quiero algo mejor? Si quiero las complicaciones». Él se giró hacia ella, y por un momento su control se resquebrajó. «¿Sabes lo que significa estar conmigo? Las cenas de negocios interminables, los viajes constantes, la presión social, los comentarios de la gente que va a decir que solo estás conmigo por mi dinero. ¿Y sabes lo que significa estar conmigo?», replicó ella. «Las cuentas médicas de mi madre, mi apartamento de 2 cuartos en una zona que tú jamás visitarías, la incertidumbre económica constante. Pero supongo que eso no encaja con tu imagen de ejecutivo exitoso». «Eso no es cierto y lo sabes». «¿En serio? Porque has pasado toda la semana evitándome como si fuera contagiosa». Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que Sofía nunca había visto en él. «Te estoy evitando porque cada vez que te veo, recuerdo lo que se sintió tenerte en mis brazos. Recuerdo lo orgulloso que me sentí cuando los inversionistas te escuchaban hablar. Recuerdo que por primera vez en años no me sentí solo». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una confesión peligrosa. «Alejandro, pero también sé que soy tu jefe, que tienes una nueva carrera que construir y que lo último que necesitas es que la gente piense que tu promoción no fue por mérito propio». Sofía se acercó a él lentamente. «¿Y si te dijera que estoy dispuesta a arriesgar todo eso? Te diría que eres demasiado inteligente para tomar una decisión tan impulsiva. O tal vez tú tienes demasiado miedo de arriesgarte por alguien que realmente te importa». La acusación lo golpeó como una bofetada. Alejandro la miró intensamente, y Sofía vio todas las barreras que había construido durante años tambalearse. «Sofía». En ese momento, el teléfono de la oficina sonó. Era la seguridad del edificio, informando que había una visita para el señor Mendoza.
una mujer elegante que decía ser su prometida. Sofía sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Tu prometida?, susurró. La puerta de la oficina se abrió sin permiso, y una mujer impresionante entró como si fuera dueña del lugar. Rubia, alta, con un vestido de diseñador y una seguridad que emanaba privilegio desde cada poro. «Darling», exclamó, corriendo hacia Alejandro y besándolo en los labios. «Acabo de regresar de París. Tengo tantas noticias que contarte sobre la boda». Sofía se sintió invisible y traicionada al mismo tiempo. Sin decir una palabra, se dirigió hacia la puerta. «Sofía, espera». La voz de Alejandro sonó desesperada, pero ella ya había salido, con el corazón roto y la certeza de que había sido una ingenua al creer que algo real podía existir entre ellos. Sofía condujo hasta su apartamento con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiendo una mezcla de humillación y dolor que nunca había experimentado. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había creído que un hombre como Alejandro Mendoza podría estar realmente interesado en ella cuando tenía una prometida que parecía salida de una revista de alta sociedad? Su teléfono sonó insistentemente durante todo el fin de semana. Alejandro la llamaba cada hora, pero ella no contestaba. No sabía qué podría decirle que no la hiciera sentir aún más humillada. El lunes llegó a la oficina con ojeras y el corazón blindado. Se había prometido a sí misma que mantendría su profesionalismo y se enfocaría exclusivamente en su nuevo puesto. No permitiría que los sentimientos interfirieran con la carrera que tanto había luchado por construir. «Sofía, buenos días». Su nueva asistente, Carmen, la saludó con una sonrisa. «El señor Mendoza ha estado preguntando por usted desde muy temprano». «Dígale que estoy ocupada con las entrevistas para mi equipo», respondió secamente. «También llegaron flores para usted». Carmen señaló un arreglo impresionante de rosas blancas en su nuevo escritorio. Sofía leyó la tarjeta. «Necesito explicarte. Por favor, dame una oportunidad». A tomó las flores y las depositó en el escritorio de Carmen. «Son para usted. A mí no me gustan las rosas». Pasó la mañana entrevistando arquitectos junior, sumergiéndose en el trabajo como si fuera un salvavidas. Su nuevo departamento estaba ubicado en el mismo piso que la oficina de Alejandro, pero en el extremo opuesto. Aún así, podía sentir su presencia cuando llegaba o se marchaba. Al mediodía, cuando estaba revisando propuestas de materiales sostenibles, Carmen tocó a su puerta. «Señorita Hernández, hay una señora que insiste en verla. Dice que es la prometida del señor Mendoza». Sofía sintió que se le contraía el estómago, pero mantuvo la compostura. «Hágala pasar». La mujer que entró era aún más impresionante de cerca. Victoria Santillán, según se presentó, tenía esa elegancia natural que solo se adquiere con años de privilegio y educación privada. «Señorita Hernández, espero no estar interrumpiendo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo quería conocer a la famosa directora de la que Alejandro no para de hablar. «¿En qué puedo ayudarla, señora Santillán?» Victoria se sentó sin que la invitaran, cruzando las piernas con gracia. «Verá, Alejandro y yo hemos estado comprometidos durante 3 años. Nuestras familias han sido socias de negocios por décadas. Es un matrimonio que tiene sentido desde todos los puntos de vista: social, económico, familiar». Sofía mantuvo su expresión neutral, aunque cada palabra era como un puñal. «Me imagino que debe ser muy satisfactorio tener esa compatibilidad». «Así es. Por eso me resulta curioso que últimamente Alejandro esté tan distraído. Especialmente después de su viaje a Ciudad de México». La implicación era clara. Victoria sabía algo. «Señora Santillán, no sé qué insinúa, pero mi relación con el señor Mendoza es estrictamente profesional». Victoria sonrió con condescendencia. «Por supuesto, y estoy segura de que una mujer inteligente como usted entiende que un hombre en la posición de Alejandro necesita ciertas cosas en su vida personal que solo puede obtener de alguien de su mismo nivel social. ¿Podría ser más específica? Conexiones familiares, entendimiento del mundo de los negocios, la capacidad de ser una anfitriona apropiada, hijos que hereden tanto su inteligencia como su posición social, cosas que, imagino, son importantes para cualquier hombre ambicioso». Cada palabra era calculada para herirla, y Victoria lo sabía. «Señora Santillán, le agradezco que haya venido a
aclararme la situación. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Por supuesto. Solo quería que no hubiera malentendidos. Alejandro es un hombre bueno, pero a veces puede confundir la gratitud profesional con algo más profundo. Cuando Victoria se marchó, Sofía se quedó sola en su oficina, sintiendo como si acabaran de confirmarle todos sus miedos más profundos. Tal vez Victoria tenía razón. Tal vez lo que había sentido en Ciudad de México había sido solo gratitud profesional magnificada por la actuación que estaban representando. Esa tarde, Sofía estaba revisando los últimos detalles del presupuesto para su departamento cuando Alejandro irrumpió en su oficina sin avisar. Su asistente protestó detrás de él, pero él ya había cerrado la puerta. «Necesito que me escuches», dijo sin preámbulos. «Señor Mendoza, estamos en horario de oficina. Si tiene algo relacionado con el proyecto Nakamura...» «¡Al diablo con el proyecto Nakamura!», explotó. «Victoria vino a verte, ¿verdad?». Sofía lo miró con frialdad, aunque su corazón se aceleraba al tenerlo tan cerca. «Tu prometida es muy... informativa». «No es mi prometida. Ella parece tener una opinión diferente. Y después de lo que vi el viernes...». «Lo que viste el viernes fue a una mujer con la que mi familia ha tenido un acuerdo desde hace años. Un acuerdo que nunca acepté formalmente y que terminé definitivamente esta mañana». Sofía sintió un destello de esperanza, pero se negó a permitir que la manipulara de nuevo. «¿Quieres que crea que terminaste un compromiso de años por tu asistente ejecutiva ascendida?» «Lo terminé por la mujer de la que me enamoré», gritó, perdiendo completamente la compostura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se dio cuenta de lo que había dicho y se pasó las manos por el cabello, respirando agitadamente. «Sofía», comenzó en voz más baja, «lo que siento por ti no tiene nada que ver con el trabajo, ni con Ciudad de México, ni con ningún acuerdo de negocios. Empezó mucho antes de ese viaje». «¿Cuándo?», preguntó ella, a pesar de sí misma. «¿Recuerdas la noche que te quedaste hasta muy tarde revisando los planos del proyecto Rivera?». Ella asintió, recordando la conversación que habían tenido en Ciudad de México. «Cuando llegué a la oficina y te vi ahí, concentrada, preocupándote genuinamente por la seguridad de familias que ni siquiera conocías, esa noche me di cuenta de que eras extraordinaria. Y durante estos 2 años he luchado contra mis sentimientos porque sabía que era tu jefe, porque conocía las complicaciones que eso implicaría. Alejandro, déjame terminar, por favor». Victoria tenía razón en algunas cosas. Yo vengo de un mundo de privilegios, de expectativas familiares, de matrimonios arreglados, pero tú me has enseñado que existe algo más importante que todo eso. Se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera a huir. Me has enseñado lo que se siente ser visto por quien realmente soy, no por lo que poseo. Me has enseñado que el respeto se gana con acciones, no con apellidos. Y me has enseñado que el amor real no busca conveniencia, sino conexión genuina. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas a pesar de sus defensas. ¿Y qué hay de las diferencias entre nuestros mundos? ¿De lo que va a decir la gente? ¿De las complicaciones? Alejandro tomó sus manos suavemente. Habrá complicaciones. La gente va a hablar. Tendremos que navegar situaciones sociales difíciles. Pero Sofía, después de estos días sin ti, me di cuenta de que prefiero enfrentar todas esas complicaciones contigo que vivir una vida perfecta sin ti. ¿Y si no funciona? ¿Si las diferencias son demasiado grandes? Entonces habremos intentado algo real en lugar de conformarnos con lo que se espera de nosotros. Sofía lo miró a los ojos y vio la vulnerabilidad genuina que había aprendido a reconocer. Este era el hombre que había confiado en ella con el proyecto más importante de su carrera. El hombre que había valorado sus ideas cuando nadie más lo hacía. El hombre que había roto un compromiso familiar por seguir sus sentimientos. «Alejandro», murmuró, «yo también me enamoré de ti». Él sonrió por primera vez en días, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «¿Eso significa que estás dispuesta a intentarlo? ¿A construir algo real conmigo?». En lugar de responder con palabras, Sofía se puso de puntitas y lo besó. Fue un beso suave al principio, cargado de toda la tensión y los sentimientos que habían estado reprimiendo. Después se intensificó, con la pasión de 2 personas que finalmente se permitían sentir sin barreras.
Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Hay una condición», dijo Sofía. «¿Cuál?» «Nada de favoritismo en la oficina. Quiero que mi carrera se construya por mérito propio. ¿Y si eso significa que a veces voy a tener que ser duro contigo profesionalmente? Espero que lo seas. Soy muy buena en lo que hago». Alejandro la besó otra vez, con menos desesperación pero más ternura. «Vamos a tomárnoslo con calma», murmuró contra sus labios. «Vamos a conocernos fuera de la oficina, vamos a construir esto paso a paso». «Me parece perfecto», susurró ella. «¿Pero Alejandro?» «Sí. La próxima vez que tengas una prometida de la que no me hayas hablado, voy a usar mis conocimientos de arquitectura para diseñar maneras muy creativas de hacerte sufrir». Él se rió, una risa genuina y feliz. «Trato hecho. Aunque te aseguro que no habrá próxima vez. Solo tú, Sofía, solo tú». Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, Sofía y Alejandro se abrazaron en la oficina que había sido testigo del comienzo de su historia profesional y ahora de su historia personal. Sabían que el camino no sería fácil, que tendrían que enfrentar prejuicios, diferencias sociales y los desafíos de mezclar amor y trabajo, pero también sabían que habían encontrado algo real, algo que valía la pena cualquier complicación. Por primera vez en años, ninguno de los dos se sentía solo.